Por lo tanto, solicito al comisionado Salas que por favor nos presente el proyecto de resolución del recurso de revisión número RDA 623/2015, interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que somete a consideración de los integrantes de este pleno. Como no, con gusto, comisionada presidente. Pediría por favor apoyo a la coordinación de acceso para que nos presente una breve síntesis del proyecto. Con gusto, comisionado Salas, conforme a su instrucción. En la solicitud de acceso, el particular requirió al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, que se le proporcionaran los acuerdos de la Junta Directiva en los que se haya dado por aprobada la reestructuración de créditos hipotecarios. En respuesta, el sujeto obligado entregó al particular 6 acuerdos en los cuales se llevó a cabo la reestructuración de créditos hipotecarios y que corresponden a los años 2006, 2007, 2009 y 2014. Cabe señalar que 2 de ellos fueron entregados en versión pública con fundamento en los artículos 3, fracción segunda y 18, fracción segunda de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El particular hizo valer como único agravio la clasificación efectuada por el sujeto obligado. El comisionado Salas propone este pleno modificar la respuesta del sujeto obligado. Es cuanto, comisionado Salas. Muy amable, coordinador Alcalá. Este caso es relevante de acuerdo con la segunda perspectiva establecida por este pleno para la discusión de los recursos en público, y que es exponer públicamente casos en función de su importancia y utilidad con respecto de los derechos de las personas. El contexto de este recurso que estamos discutiendo es el siguiente. En 2008, una auditoría de la Secretaría de la Función Pública al Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, mejor conocido como FOBISTE, puso al descubierto una red de corrupción dedicada al otorgamiento presuntamente ilegal de créditos hipotecarios. Las investigaciones arrojaron que entre 2008 y 2011 se otorgaron casi 4.500 créditos hipotecarios fuera de la norma a servidores públicos del Estado mexicano. La Secretaría de la Función Pública interpuso denuncia ante la Procuraduría General de la República para investigar los casos. Año y medio después, el FOBISTE tomó medidas para revisar los créditos que ocasionarían un desfalco al erario público por más de 1.500 millones de pesos. Las averiguaciones previas iniciadas informan que, presuntamente, trabajadores del FOBISTE, coludidos con sociedades financieras de objeto limitado, mejor conocidas como SOFOLES, y sociedades financieras de objeto múltiple, conocidas como SOFOMES, con las que el FOBISTE suscribió convenios, se prestaron a alterar los datos de los trabajadores en los registros correspondientes para otorgarles créditos por encima de su capacidad de pago. El FOBISTE buscó establecer acuerdos de reestructuración de los créditos. Al 2013 se atendieron 1.504 casos y no se consiguieron acuerdos para el resto, es decir, 3.342 créditos. El 31 de julio de 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante queja de 478 trabajadores, resolvió que en estos hechos se violaron derechos humanos de decenas de afectados por este presunto fraude. Asimismo, emitió recomendación para que el FOBISTE dejara de presionar a los trabajadores para pagar el excedente del adeudo, contemplara alternativas viables para solucionar el conflicto y supervisara debidamente a las sociedades financieras con las que tiene convenio. En el caso que nos ocupa, el particular solicitó al ISSSTE los acuerdos de los últimos 10 años en los que se hayan aprobado la reestructuración de créditos hipotecarios. En respuesta, el ISSSTE entregó al particular los 6 acuerdos listados ya por el coordinador, 2 de los cuales fueron entregados en versión pública en la que se testaron los datos relativos al nombre y registro federal de causante, el RFC por todos conocidos, de cada uno de los acreditados.
El particular no estuvo de acuerdo con la clasificación de datos de estos dos acuerdos, por lo que interpuso el presente recurso de revisión ante este instituto. En alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta. Derivado del análisis formulado por esta ponencia, el agravio del particular resulta parcialmente fundado por el siguiente motivo. Por un lado, no es procedente, consideramos, clasificar el nombre de los acreditados, pues los créditos consisten en prestaciones que se otorgan con recursos del erario federal a servidores públicos y para cuyo otorgamiento se requiere de ciertos requisitos. Sin embargo, sin duda, es necesario proteger los datos relativos al RFC. El caso, desde esta ponencia, consideramos que es fundamental en materia de transparencia porque la auditoría de la Secretaría de la Función Pública y las averiguaciones previas de la PGR son evidencia de que los créditos fueron aprobados por autoridades que evitaron u omitieron revisar e integrar debidamente los expedientes de cada trabajador. Esto violentó el derecho a la vivienda digna salvaguardado en nuestro artículo 4 constitucional, así como los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, según lo que fue declarado por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sin duda, creemos en esta ponencia que estamos ante un caso de relevancia nacional, tomando en cuenta el número de trabajadores afectados y que los créditos otorgados provienen, sin duda, de recursos públicos. Para la defensa de los derechos vulnerados es necesario que los trabajadores afectados conozcan las condiciones en que se renegociaron los créditos otorgados, las sanciones interpuestas contra los servidores públicos responsables, así como las acciones tomadas para que las instituciones financieras no se presten a posibles actos de corrupción. La vivienda es una de las necesidades básicas de todo ser humano. En consecuencia, el Plan Nacional de Vivienda 2014-2018 busca superar las áreas de oportunidad arrastradas por la Política Nacional de Vivienda, sobre todo en la facilidad de acceso a fuentes de financiamiento público que garanticen este derecho. En 2012, el déficit habitacional del país era de más de 15 millones de viviendas. Esto implica que este número de viviendas presentan carencias en cuanto a materiales de construcción, hacinamiento o falta de conexión a servicios públicos indispensables. Para resarcir dicho déficit, ha prevalecido la construcción de viviendas nuevas gracias a créditos otorgados mediante sistemas de financiamiento público. En cuanto a servidores públicos del Estado mexicano, se han anunciado acciones al respecto. Destaco tan solo algunas. En 2014, la Cámara de Diputados reformó la ley del ISSSTE para que los servidores públicos cuenten con acceso a un segundo crédito hipotecario una vez liquidado el primero, con la finalidad de mejorar las condiciones para el otorgamiento del crédito. El 7 de agosto de 2014, el Gobierno federal anunció el crédito Nuevo Foviste en pesos, que aumenta la oferta de crédito del fondo. Esta modalidad prevé cofinanciamiento con la banca privada y se otorga a tasas fijas sin la necesidad de participar en ningún sorteo. Para 2015, Foviste prevé el otorgamiento de más de 114,000 financiamientos y una inversión programada de 38.2 mil millones de pesos. Pregunta: ¿qué garantía tienen los más de 3.600.000 trabajadores del ISSSTE y la sociedad en general de que no se especulará con los recursos públicos asignados para facilitarles formar un patrimonio? Ninguna de estas medidas estará cumplida debidamente sin previsiones de transparencia que informen sobre la administración adecuada de recursos públicos y el cumplimiento efectivo de las responsabilidades de los servidores públicos encargados. El antecedente de la red de corrupción ya expuesta
fortalece la necesidad de incluir previsiones de transparencia en el otorgamiento de créditos hipotecarios para trabajadores del Estado. Ya están especificadas en la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, que establece los lineamientos que permiten la comparación de los términos, condiciones y características de los distintos tipos de financiamiento a la vivienda. Sin embargo, hacen falta hacerlas del conocimiento general y, sobre todo, reforzarlas. La transparencia debe formar parte de cualquier política de vivienda. Ayuda al Estado a rendir cuentas sobre las acciones que toma para garantizar vivienda digna a su población, entendiendo por esta no solo una que puedan comprar, sino que satisfaga sus necesidades. Es por esto que consideramos en esta ponencia que los nombres deben ser públicos porque favorecen la rendición de cuentas. Al conocer los nombres, se podrían conocer si las reglas de la reestructuración del crédito se aplicaron en el mismo sentido para todos los créditos reestructurados y que existió un trato equitativo para los beneficiados. De transparentarse, se pudiese saber, por ejemplo, si un alto funcionario fue beneficiado de la reestructura. Creemos en esta ponencia que los nombres deben ser públicos porque con ello se evidencia que tanto el otorgamiento de créditos como su reestructura derivan del cumplimiento de ciertos requisitos, es decir, porque se sigue claramente un cabal procedimiento y se ejercen ciertas atribuciones para la autorización y no así que suceden y se determinan en el marco de la arbitrariedad. Es por todo esto que esta ponencia se atreve a proponer al Pleno modificar la respuesta del sujeto obligado e instruirle al particular nuevas versiones públicas en las que se teste únicamente el dato relativo al Registro Federal de Contribuyente de los acreditados con reestructuración de crédito con fundamento en el artículo 18 de la fracción 2 de nuestra Ley Federal de Transparencia. Es cuanto, compañeros de Pleno. Muchas gracias, comisionado Salas. Me ha pedido primero el comisionado Guerra. Comisionado Salas. Sí, agradezco mucho todos los comentarios vertidos. Evidentemente hay posturas confrontadas de interpretación y creo que sí queda claro que el tema de fondo del asunto son los motivos por los cuales en determinado momento esta ponencia propone desclasificar la información relativa al nombre. En una última charla que tuvimos en la ponencia el día de antier, esta observación que hace la comisionada Cano y que la retoma el comisionado Guerra, sin duda estamos a favor, es decir, habíamos pedido que se corrigiera el hecho de que quedara muy claro de que sería única y exclusivamente sobre aquellos que efectivamente hayan sido reestructurados y que está en la página 44 al final del resolutivo, ¿no? Pero el tema de fondo creo que sigue a debate y es que, evidentemente los datos relativos al nombre sí son datos personales, pero dada la contextualización del escenario interpretado a la luz del 134 y que desde esta ponencia consideramos que la reestructura puede implicar una afectación al erario público, es que se deben de abrir los nombres. Hay un tema adicional y es que hay que tener mucho cuidado cuando se hace una inferencia directa al decir que el proceso de rendición de cuentas está garantizado al momento en que se hace pública la lista de los ganadores del sorteo. Para hacer una afirmación de ese tipo, pues habría que precisar que tomando como referencia el año fiscal 2014, solo el 34% de los créditos otorgados, es decir, 34,150 créditos hipotecarios de los 100,500 que se entregaron, fueron asignados por sorteos o de manera aleatoria.
justamente en el núcleo de la argumentación que presenta esta ponencia al Pleno está el componente de rendición de cuentas. Entregar los nombres permite conocer con certeza y con precisión de los 4,000 y tantos casos que yo hablaba que estuvieron afectados, tanto en las denuncias de función pública como en las de PGR, ver si hay una vinculación entre quienes fueron sujetos de este posible fraude y de aquellos que ya fueron sujetos a la reestructura. Y voy a poner un caso específico en términos de lo que pudimos percibir al momento de hacer el análisis de la información que se nos presentó como contratos. En una de las versiones públicas presentadas por el ISSSTE, se observa, por ejemplo, que para el conjunto habitacional Vistas del Maurel se modificaron las condiciones crediticias a pesos con una tasa de interés del 4% anual sobre los saldos insolutos. Sin la información completa contenida en esos contratos, incluidos los nombres, no es posible cruzar la información para saber si el cambio se adecúa a la ley o beneficia a unas personas en particular. Y voy a este ejemplo puntual. Coincido en lo que señalaba la comisionada presidente en el sentido de que el trabajador adquiere un activo a su nombre. Evidentemente es un pasivo hasta que no termina de pagarlo. Y lo que está en garantía es el inmueble que está adquiriendo. Pero pongámoslo con peras y manzanas. El señor adquiere una casa por 100,000 pesos. Sé que no existen casas de 100,000 pesos, pero estoy haciendo un ejemplo para facilitar la discusión en función de que tiene un ingreso de 10 pesos. Y el señor ese crédito hipotecario lo saca a 20 años a una tasa de interés del 5.5% anual. Todo es hipotético porque no tenemos la información en mano. Dado que se enteran que el señor en realidad no gana los 10 pesos, sino que gana 5 y que por lo tanto no es sujeto de un crédito de 100,000, sino de 50,000, se tiene que reestructurar su crédito. Y por las condiciones de pago que tiene el señor, posiblemente la tasa de interés que se les pactó en ese momento en que se suscribió el crédito hipotecario de 5.5 se tiene que bajar al 4%. En la previsión que hizo el Estado para prestarle ese recurso para adquirir su bien inmueble, pues evidentemente había una tasa de retorno a lo largo del tiempo. Creo que si eso se modifica, potencialmente sí habría una afectación al erario público. Y creo que ese es el tema de fondo, en el sentido de decir, hipotéticamente, esta afectación al ser servidores públicos, y aquí no vayan a creer que porque estoy a favor de que se hagan públicas las declaraciones patrimoniales y que toda la información que estamos aquí viendo debería de estar en las declaraciones patrimoniales, por lo tanto se tiene que abrir. No, es una interpretación que hacemos desde esta ponencia a la luz del 134 constitucional. Entonces, bienvenido el debate. Insisto, creo que la puntualización que hace la comisionada Cano se debe incorporar al proyecto en el sentido de que quede muy claro que la apertura de los nombres recae solo para aquellas personas que ya está confirmado que se reestructuró el crédito y no para todos aquellos que potencialmente entran en esa hipótesis. Y bueno, pues desde luego, como defina la mayoría, yo presentaré los mismos argumentos en lo que se vislumbra que mi voto será un voto particular. Comisionado Salas, por favor. No, muchas gracias. Finalmente creo que tras la intervención del comisionado Guerra queda claramente manifestada nuestra divergencia en términos de interpretación. Insisto,
El proceso de rendición de cuentas, si se hace solo a partir de los nombres que salen en los sorteos, ese 34% que señalé para el ejercicio fiscal 2014, y ya nos damos satisfechos por ello, es decir, que todo el otro universo de los 56%, pues ya no entra, no quiero hacer el cálculo en términos monetarios, porque pues depende efectivamente de cada crédito, por eso hablo de porcentajes. Pues ya está hecho, esa es justamente la divergencia. El nombre, ¿por qué es tan importante? Teniendo el antecedente y el contexto, y a diferencia de lo que usted expresa, para mí, en este caso, el nombre sí lo es todo, porque al conocer el nombre se podría saber, cuando sucedieron los hechos, qué plaza tenía la persona y a partir de ello determinar si efectivamente esa persona accedió a un crédito del cual tenía capacidad de pago en función de sus ingresos, o si justamente esa persona accedió a un crédito mediante la alteración de un documento. Entonces, ¿por qué digo que sí se puede hacer un cruce de registro? Porque todas las personas sujetas de este crédito son servidores públicos y por lo tanto todas estas personas que adquirieron ese crédito en determinado momento tenían un cargo público específico. Evidentemente, formar parte del servicio público también es una decisión personal, pero la información relativa al cargo que ejerces es pública. Conociendo el nombre de Joel Salas Suárez como parte de la reestructura de ese crédito en el 2007, pues yo podría entrar a Función Pública o solicitar la información a Función Pública y saber qué cargo ejercía Joel Salas en 2007. Y si en función del cargo que ejercía Joel Salas en 2007, tiene el crédito que debería de tener. Es decir, se endeudó como director de área o director general adjunto o como titular de unidad. El nombre en este caso, desde la perspectiva de esta ponencia, lo es todo.